un poquito, vamos a repasar un poco dorso, columna y médula vertebral, ¿ok? Unos detalles, ya habíamos visto algunos de estos, vamos a ver, no sé si este ya lo vimos. ¿De dónde es la arteria espinal anterior? ¿Es rama de quién la arteria espinal anterior? Perdón, este no está correcto. Es la arteria espinal posterior. Posterior. La espinal anterior es muy sencilla. ¿De dónde viene la arteria espinal anterior? Es para el lunes ya. La espinal anterior, ¿de dónde viene? Ok, la médula espinal, viene el lunes lo que es dorso, que habíamos visto médula. Ok, ¿de dónde, cómo se irriga la médula espinal? Por la arteria espinal. Por las dos arterias, tiene una arteria espinal anterior y dos arterias espinales posteriores. ¿Ok? Ok, entonces aquí en realidad me equivoqué al escribir y qué bueno que lo puse ahorita, si no lo hubiera traído el lunes. Es la arteria espinal posterior. Las espinales posteriores son dos, la espinal anterior es una. La arteria espinal anterior deriva de la unión de las dos vertebrales. Acuérdense la arteria vertebral. ¿De dónde nace la arteria vertebral? Ok, miren, vamos a hacer que valga la pena esta hora que tenemos aquí, ¿ok? Tenemos entonces, tenemos el tronco, lo voy a hacer rojo para que, okay, vamos desde abajo para que nos orientemos bien. Ok, aquí está el arco de la aorta, ahí está el arco de la aorta. De la aorta sale el tronco brachiocefálico derecho, ¿ok? Y luego sale ¿qué sale? La carótida común y luego sale la subclavia izquierda. Esos son, entonces este es el arco de la aorta, este es el tronco brachiocefálico derecho, el tronco brachiocefálico porque no hay izquierda. Luego tenemos la carótida común y luego tenemos la subclavia izquierda. ¿Correcto? Hasta ahí estamos correctos, ¿cierto? Bien, entonces, luego viene que del tronco brachiocefálico, ¿okay? Entonces, del tronco brachiocefálico de esta carótida común, aquí nace la carótida común derecha, ¿verdad? Carótida común izquierda, carótida común derecha. Bien, entonces, de esta subclavia, la primera rama hacia arriba se llama la arteria vertebral. Esta sería la arteria vertebral. De aquí entonces también van a ser la arteria vertebral. ¿Estamos? Ok. De las arterias vertebrales, voy a ponerlo más para acá. Aquí tenemos entonces las dos arterias vertebrales. Arterias vertebrales. Las arterias vertebrales van a subir por los orificios de las vértebras cervicales. ¿Se acuerdan de ese hoyo? Va a subir las dos arterias vertebrales y una vez que llega al agujero occipital, al agujero magno, las dos arterias vertebrales ascienden y se unen. Las dos arterias vertebrales se van a unir y van a formar aquí lo que se llama la arteria basilar. Ahí está la basilar, ¿okay? Esta es la basilar. Entonces ya está metiéndose en la cavidad craneana. Ok, de estas arterias vertebrales nace una arteria que se llama la arteria espinal anterior. Ok, arteria espinal anterior. Entonces la unión, realmente nace de esta unión, o puede ser de las vertebrales, nace la arteria espinal anterior. ¿Correcto? Arteria espinal anterior. Entonces, ya sabemos dónde sale, y la arteria espinal anterior va a ir por la parte anterior de las vértebras de la médula espinal para irrigar la parte anterior de toda la médula espinal, la parte anterior. Ok, ahora vamos a la otra parte. Entonces, aquí estamos viendo, dice la arteria, entonces vamos a cambiar la anterior por posterior. En la parte posterior se encuentran las arterias espinales posteriores, son dos arterias espinales posteriores, dos.
Entonces, ¿de dónde es la arteria espinal anterior? ¿Es rama principal de quién? La vertebral. Ok, la arteria espinal posterior es rama de la arteria vertebral. Ok, rama de la arteria vertebral. Pero también puede venir de una de las ramas de la basilar que se llama la arteria cerebelosa inferior. Entonces, nace de la arteria vertebral anterior y también puede venir de la arteria cerebelosa o inferior. Ok, y luego va a ir por la porción que posterior de la médula espinal. Recuerden que aquí hubo un error. Okay, la arteria espinal posterior es rama de la arteria vertebral. La arteria espinal posterior también puede ser rama de la cerebelosa inferior. Okay, arteria cerebelosa inferior. Y esa arteria espinal posterior, las dos arterias espinales posteriores van a ir por la parte posterior de la médula espinal. ¿Ok? Bien, vamos a otro. Vamos a ver otra más. La gran arteria medular segmentaria. ¿Se acuerdan de una arteria que comentamos en el abdomen? Una arteria especial que cuando uno había un aneurisma en el abdomen, a veces al hacer una cirugía en el abdomen el paciente quedaba parapléjico, o sea, no podía mover los miembros inferiores. Esta es la de Adam, ¿qué? Kiewicz. Esa es la arteria. Entonces, la gran arteria medular segmentaria se conoce como arteria de Adam Kiewicz. ¿Ok? Es la arteria de Adam Kiewicz. Entonces, la gran arteria medular segmentaria se llama la arteria de Adam Kiewicz. Es una arteria que entre todos los cirujanos de abdomen la tienen aquí bien metida cuando van a meterse al abdomen. Es una arteria que nace de las arterias intercostales, la última intercostal o la primera lumbar, ¿okay? De ahí nace. Y está sobre todo cuando se trabaja alrededor de la aorta, se puede dañar y puede causar lo que se llama una paraplegia. Paraplegia es inmovilidad de los miembros inferiores, de la disminución no solamente del movimiento, sino también de la sensibilidad. Entonces, la arteria medular segmentaria se conoce como arteria de Adam Kiewicz. Adam Kiewicz se encuentra principalmente del lado izquierdo de la médula, ese es otro detalle importante, no está en los dos lados, se encuentra del lado izquierdo de la médula y es una rama que viene del intercostal inferior o lumbar superior. O sea, la última intercostal sería la arteria subcostal y la lumbar superior. Y puede producir entonces una paraplegia. Acuérdense entonces de la arteria de Adam Kiewicz. ¿Correcto? Bien, una más antes de empezar lo de hoy. El ligamento de la columna vertebral más poderoso. Habíamos visto los ligamentos de la columna vertebral. ¿Cuáles son los ligamentos? ¿Ligamento amarillo? No, poderosos, los fuertes, los que mantienen la columna vertebral. El anterior y el posterior. ¿Cuál de los dos es el más fuerte? El anterior. Entonces el ligamento más fuerte es el ligamento anterior, correcto, es el anterior. El posterior es más delgado. El anterior se encuentra ¿en dónde? ¿Por fuera de los cuerpos o por dentro en el canal medular? Por fuera. Entonces el ligamento anterior se encuentra por fuera. El ligamento posterior se encuentra dentro del canal medular. ¿Ok? Entonces se extiende, ese es el ligamento de la columna más potente que se llama ligamento longitudinal anterior. Okay. ¿Cuál es el ligamento que se encuentra entre las láminas? Entre las láminas, el amarillo. Recuerden que ese es el ligamento de los anestesiólogos. Ligamento amarillo. Entonces, ¿cuál es el ligamento que se entiende entre las láminas? Es el ligamento amarillo. ¿Está afuera o está dentro del canal? Adentro. Okay. Se encuentra dentro el ligamento amarillo. Ok, ligamentos que están sobre las apófisis espinosas de las vértebras. ¿Es el interespinoso o el supraespinoso? ¿Cuál de ellos? Ligamento que se encuentra sobre las apófisis espinosas de las vértebras. ¿Es interespinoso o supraespinoso? Supraespinoso.
¿ok? Es el ligamento supraespinoso. Vamos a ver entonces. El más potente es el ligamento longitudinal anterior. El ligamento que se encuentra entre las láminas es el ligamento amarillo. El ligamento que se encuentra sobre las apoyas espinosas es el ligamento supraespinoso. Acuérdense, los ligamentos es importante. Probablemente pongan uno o dos más aquí en esta parte. ¿Ok? Listo. Una más. Vamos. Ok. ¿Cuáles son los músculos paravertebrales de la capa profunda? ¿Los tres? Ok, ¿cuáles son los tres de la capa profunda? La longísima. Dos son loquísimos. ¿Cuál es el profundo? ¿Cómo se llamaban los músculos de la capa profunda? Son los rotadores. Entonces, los de la capa profunda se llaman los músculos ¿qué? Rotadores. Entonces, ¿cuáles son los músculos rotadores? Los cortos, largos y el multífido. Entonces, los tres músculos de la capa profunda son los músculos rotadores de la columna. Es el músculo rotador corto, rotador largo y el multífido. Son cuatro. Son tres de la capa profunda. Son tres, ¿no? Tres. Rotadores cortos, rotadores largos y el multífido. ¿Cómo se llaman los músculos de la capa superficial? Músculos de la capa superficial, ¿cómo se llaman? Músculos erectores de la columna. Erectores. ¿Cuáles son los músculos del erector de la columna? Espinoso, longísimo del dorso, ilio costal. Ok, entonces es el espinoso. ¿Qué más? Espinoso, longísimo del dorso. El longísimo. Ahí viene el longísimo del dorso, ¿verdad? ¿Y el otro se llama? Ilio costal lumbar. El ilio costal lumbar. Entonces acordémonos, los músculos erectores son los de la capa superficial, es el espinoso, el longísimo del dorso y el ilio costal lumbar. Okay. ¿Cuáles son los músculos superficiales erectores de la columna que se encuentran arriba en la columna cervical? El semiespinoso, el esplenio y el longísimo. Entonces ese es el longísimo cervical o el longísimo del cuello. ¿Ok? ¿Estamos? Estamos, bien. ¿Ah? Las respuestas no parecieron. No aparecieron allí las respuestas. A ver, vamos a ver. Ok. Entonces, ¿es ese no? No, es el anterior, ¿verdad? Déjeme ver. Eso de capa profunda. Ok. Los rotadores cortos, largos y el multífido. El espinoso, el longísimo del dorso, el ilio lumbar. Y luego viene el espinoso, el longísimo y el espinoso. Estos dos son longísimos. Uno es del dorso y otro es cervical. Son dos músculos. Este es más largo y más superficial que este. Se recuerda que es como una teja que se van sobreponiendo uno sobre otro de los músculos del cuello. ¿Ok? Dime. Esos músculos se pueden, pueden pasar cosas como pasan en otras articulaciones. ¿Cómo? Por ejemplo, un desgarro muscular. Pero, ¿cómo qué dices? Perdón. O sea, que si esos músculos también pueden lesionarse como en otras articulaciones, por ejemplo, en un desgarro muscular, o no, o es muy probable. Estos son músculos pegados a la columna. Tiene que haber una lesión del cuello para que se dañe. O sea, son demasiado fuertes y demasiado juntos. O sea, no se daña como un músculo extrínseco. Y están más internos, ¿no? En realidad todos son profundos, todos son paravertebrales. Okay. Sobre estos se encuentran los músculos superficiales del dorso. Músculos Una superficiales. pregunta sobre los ligamentos. Si hay una inflamación en los ligamentos, ¿Cómo? si hay una inflamación en los ligamentos de la columna vertebral, puede haber alteraciones en el cerebro o algo. Bueno, si hay lesión de la médula, sí, pero si hay lesión de los ligamentos, a veces el problema se presenta en la región muscular, por eso es que hay tanto dolor en la región, sobre todo la región lumbar, que no es muy móvil. Uno pensaría que la región lumbar es la más móvil de la columna vertebral y no es la más móvil. La más móvil es, los rotadores se hacen a nivel de la columna dorsal o de la columna cervical. La lumbar no solamente tiene extensión y flexión.
Entonces, lesión de eso, los músculos son los que se contraen tratando de evitar el movimiento de la columna. Entonces, la lesión se presenta a nivel de eso, además que haya una hernia. Déjenme mostrarles una hernia de disco. Voy a ver si puedo ver eso. Espérenme. Vamos a ver si tenemos una hernia de disco. No sé si... Probablemente, mire, en un momento más voy a tratar de buscarles una hernia de disco para que vean lo que es en realidad una hernia de disco, ¿ok? Bien, vamos a... Ok, veamos, empecemos con, nos quedan solamente, nos quedan 6 minutos para lo que, no, todavía no tengo más, ¿verdad? No, todavía tengo 30 minutos, sí, yo pensé que ya se me había ido el tiempo repasándoles esto, ¿no? Ok, es que se va demasiado rápido el tiempo, y así se va a ir de 10 a 11 o 10 a 11, así se les va a ir rapidito, con tal de que se acuerden todo. ¿Qué parte del yoga van a hacer hoy? ¿Qué van a hacer? ¿Ah? ¿No van a hacer el examen? ¿Y por qué me engañaron entonces? Acaban de mandar en la mañana. ¿Quién dijo? El doctor me marcó en la mañana que tuvo una emergencia con su nuera. Ajá, ok. Se va a dar a luz. Está bien, no les importa, yo les prometí que nos íbamos a las 9 nos vamos a las 9, no hay problema. Sí, no hay problema. Ok. Bien, vamos. Me hicieron desvelar por gusto, yo pensé que íbamos a tener un maratón así cortito de esto, pero bien, vamos a hacer hasta las 9 como habíamos comentado, no hay problema. Ok, vamos entonces, miembro inferior. Vamos a revisar algunos detalles solamente del miembro inferior. ¿Okay? Lo que es la pelvis, ya la conocemos, ¿verdad? Los huesos ilíacos articulados con el sacro. Y vamos a ir revisando los huesos y las articulaciones y cartílagos que se encuentran en la parte, en el miembro inferior. ¿Okay? Vamos a ver eso. Ok, ahí está, vamos a ver la parte superior, solamente en esta parte, solamente la parte superior del fémur, que es el hueso que se va a articular hacia el hueso coxal. ¿Okay? Ahí vamos a ver entonces, revisar un poquito el coxal. El sacro ya lo hemos definido. Algo que me llama mucho la atención a mí personalmente es la posición del sacro. Generalmente al sacro lo vemos como en vertical, ¿verdad? O sea, mirando la primera vértebra sacra hacia arriba y miren cómo está en realidad, es una posición horizontal. El sacro tiene una posición, tiene un techo en realidad, o sea, cuando estamos parados, el sacro tiene esa posición, se va hacia adelante, formando lo que se llama la sifosis, pues, esa sifosis, esa es la sifosis lumbar, ¿ok? El otro detalle es que la parte posterior sí es vertical y por eso en los pacientes las personas que se caen sentadas, o sea que tienen un tapatismo sentado, es muy fácil que se pueda producir una fractura del coxis, que en realidad es un problema serio. La fractura del coxis no cierra tan fácilmente, a veces los pacientes tienen 3 años, 4 años, 10 años con el dolor, lo que se llama una coxigiodynia o coxigodinia. Ok, veamos. ¿Cómo? Tendría que estar en reposo, no pararse para poder Es necesario tener cuidado las primeras semanas. Si no se tiene cuidado las primeras semanas, el dolor se prolonga por años. Y después a veces es necesario hacer una resección del coxis, que no todos la hacen, ¿ok? No todos hacen esa resección. Tengo una duda, yo una vez estuve
Bueno, vi a un señor que tenía fractura de pelvis. Ajá. Pero cuando se habla de fractura de pelvis, o sea, ¿qué es lo que se fractura específicamente? Fractura de pelvis, lo más frecuente de la fractura de pelvis sobre esta rama. O sea, la más frecuente, una fractura del ala de la pelvis es demasiado grave, no tanto por el hueso en sí, sino por el sangrado que produce. Una fractura de pelvis de esta zona, el sangrado es espantoso. O sea, es más, no voy a ir años más atrás, pero conozco una persona que estuvo con nosotros, tuvo una fractura de pelvis y se murió. ¿Okay? Una fractura no de esta parte. Conozco varias personas y en este momento conozco personas que se han fracturado esta parte y todo y están como si nada. El problema es esto. La fractura de este lado, recuerden que en esta zona hay elementos demasiado importantes. Está el plexo sacro, el nervio ciático, isquiático, las arterias, ¿verdad? Que vienen de la ilíaca interna, se encuentran allá, por eso una lesión de la pelvis es grave y hay que actuar también grave. Si yo tengo un paciente traumatizado que llega con fractura de pelvis, no le abro el abdomen, no lo abro. No lo abro. Porque el solo abrirlo es como si abriera la llave y se va en minutos, se va. ¿Ok? Entonces, compresión. ¿Se le tiene que hacer transfusión sanguínea en la cirugía? Hay que hacer, no, o sea, más que sea una situación demasiado grave, hay que tener cuidado, o sea, de poder perfundirlo, transfundirlo lo más pronto posible. Una persona que pierde 1 litro de sangre en menos de media hora se muere. Sí, se muere. Pero ¿cómo se detiene la hemorragia si no puedes abrir? Solamente transfundiendo y que solo vaya O sea, hay que mantener la presión con soluciones y con sangre. Hay que mantener la presión, además que sea pero el hematoma que se produce ya hay que mantenerlo en esa zona hasta que se pueda controlar. Ok, veamos, entonces la lesión, ¿dónde se puede lesionar fácilmente? Bueno, aquí estamos viendo, aquí la sínfisis se abre, en el parto la sínfisis se abre, las ramas, la iliopúbica y la istopúbica son las partes más frecuentes. Una persona después de 50 años se cae, se rompe aquí y se rompe aquí. O sea, de todas. Pero si se cae sentado. Se cae sentado, se rompe. Así que cuando yo camino por aquí me voy agarrando por todos lados porque no quiero tener una fractura de eso. Se rompe, esto se rompe, fácilmente se abre. Ok, vamos. Vamos a ver las tres partes importantes de la pelvis. Ok. Ilium, ya miren, está marcado allí en las 3 partes importantes del hueso dorsal. Ese es el ilium, ¿correcto? Ilium. Este se llama el isquio y este es el pubis. Entonces, 3 partes que forman el hueso ilíaco: el ilium, el isquio y el pubis. Ok, vamos. Ahí están las 3 partes: ilium, isquio y pubis. Ok. Bien, vamos entonces. Bien, algunas partes importantes queremos recordar: la cresta ilíaca. En la cresta ilíaca la hemos visto muchas veces. Se inserta músculos de la pared anterolateral del abdomen, se inserta músculos de la pared posterolateral del abdomen, se inserta la grana ponderosa y lumbodorsal, se insertan los músculos paravertebrales, muchos elementos se insertan en esta cresta ilíaca. Y recuerden las espinas. Vamos a ver un poquito más allá. La espina, miren, espina ilíaca anterior y superior. ¿Podemos tocarla? Sí, esta es la espina, esta que tocamos aquí es la espina ilíaca anterior y superior. Para muchas cosas lo usamos. Para identificar el ligamento inguinal, para identificar el punto de McMurray en una apendicitis. Siempre buscamos la espina ilíaca antero superior. Entonces, esta es la espina ilíaca antero superior. Ahora, hay otra espina en la parte posterior, mírenla. Entonces, espérenme, voy para allá, ahí está. Esa es la espina ilíaca posterior superior.
La otra es el anto superior y la otra es la posterior superior. ¿Okay? Entonces, dos espinas, una espina ilíaca anterior superior y una espina ilíaca posterior, posterior y superior. Son importantes. En la clase pasada me preguntaron dónde se hace se quita la médula ósea. Ok, justamente se toca la espina ilíaca anterior posterior superior y en ese borde, en esa parte de allí podemos introducir una aguja hasta la médula ósea y poder extraer médula ósea en esa porción. En esa porción es posible poder introducir la aguja y sacar médula ósea. Ok, entonces, espinas, ahí está ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto de aquí, tuberosidad isquiática. Tuberosidad isquiática, es donde nos sentamos. Recuerden, no nos sentamos con los glúteos. El glúteo está aquí arriba. Nos sentamos con la tuberosidad isquiática. Esta parte es la que se apoya en el asiento. Esto. A veces llegan pacientes con la disculpa, ¿verdad? No, me quiero poner un implante de glúteo porque no me puedo sentar, me duele al sentarme. El glúteo, el implante va para atrás, es para otra cosa. O sea, va para atrás. ¿Okay? Y entonces, pero donde uno se sienta es con esto, con la tuberosidad isquiática. Okay, ¿y esto cómo se llama? La espina Posterior isquiática o isquiática. Esta es la posterior superior. Esta es la espina isquiática o ciática. El libro le dice isquiática en las nuevas versiones del MUR, pero es la espina ciática o isquiática. Entonces, esta es la tuberosidad isquiática, esta es la espina ciática. Ok, ahora vamos a ver. Vamos a ver un detalle importante de lo que de algo más del hilio, digo del hueso ilíaco. Es esta cavidad, se llama la cavidad acetabular, también se llama la cavidad cotiloidea, ¿ok? Se llama cotiloidea o cavidad acetabular, cotiloidea o cavidad acetabular, ¿correcto? Y entonces en esa cavidad, que aparentemente es una cavidad muy o sea, no es tan profunda. Claro, peor es la de aquí, la del humeral, que es una cavidad más chiquitita, pero esta es una cavidad más profunda, que es la cavidad cotiloidea o cavidad acetabular. Y entonces allí se va a insertar la cabeza del fémur. Ahorita vamos a ver algunos detalles de la cabeza del fémur. Esa porción así del esto a veces le llaman la superficie, como si fuera la superficie lunar, porque tiene la forma como de la luna, ¿verdad? Bien, entonces vemos entre otros detalles está la rama isquiopúbica, la ilopúbica, que está la rama isquiopúbica y isquiopubiana, la tuberosidad. Otro punto importante es la tuberosidad del fémur. Ok, es importante este orificio de escotadura ciática. Recuerden que ahorita vamos a ver los ligamentos que van del sacro hacia la espina ciática, del sacro hacia lo que es la tuberosidad ciática. ¿Okay? Bien, voy a pasar otro más. Veamos el fémur. Bien, entonces el fémur está articulado con el ilio medial, ¿verdad? Ahí está articulado, ahí lo estamos viendo. Importante, esta es la articulación más móvil del organismo. Esta es la articulación más móvil de todas. Esta hace todos los movimientos que podemos imaginarnos en una articulación, esta lo hace. No hay otra en el organismo que haga lo que hace la articulación entre el fémur y el ilio, ¿ok? Lo que es esta articulación. ¿Es elipsoidea o esferoidea? ¿Cómo? O sea, el movimiento... Esferoidea. Esferoidea. Ok, listo. Vamos viendo entonces.
Bien, el fémur tiene varias partes, acuérdense, porque ahora que estudiemos los músculos necesitamos saber dónde se inserta el músculo. Aquí está la cabeza del fémur, aquí está el cuello, ¿okay? La grandota de esta se llama el trocánter mayor, este pequeño de aquí se llama el trocánter menor. ¿Dónde se fractura frecuentemente el fémur? Aquí, ¿verdad? Aquí. Este es el cuello anatómico, este es el cuello quirúrgico, ¿verdad? Cuello anatómico, cuello quirúrgico. Hay dos cuellos, uno donde tiene que ver con la cirugía. Cuando usted hace un reemplazo, digamos, eso se puede hacer un reemplazo de esta porción, o sea, vamos a hacer un reemplazo de cadera. El cirujano quita este pedazo, quita todo esto y le pone una, como así como Iron Man, ¿verdad? Así como es de platino o de titanio y esas cosas para que pues funcione bien. Y en donde están los trocantes, y si ponen esa prótesis, ¿cómo se agarra? ¿Cómo conecta? O sea, lo que hacen es fijar todos aquí toda la gran mayoría de músculos se insertan aquí. Solamente uno encontramos que se insertaba aquí. ¿Quién me dice? El psoas ilíaco. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace? O sea, ese es el chiste de la cirugía. Tratar de volver a acomodar. A poner todo en su lugar. Lo mismo lo hacen con la rodilla. Se hace un reemplazo total de rodilla. Ustedes van a ver lo complejo que es en un momento dado la rodilla. ¿Okay? Doctor, cuando hacen también el alargamiento de huesos en piernas, ¿de dónde? ¿De la rodilla o de ahí también? ¿Cuándo hace qué? El alargamiento, que la gente quiere ser más alta. Tiene las Sí, o sea, tiene que hacerse siempre en la epífisis, no en la diáfisis. O sea, tiene que hacerse en las secciones de las epífisis. Perdón, ya se va. Ahí voy. Entonces, ahí están los movimientos. Aunque es la articulación más móvil, pero hay ciertas cosas que no puede ser 100% porque se puede mover, pero hay ciertos movimientos en donde no puede llegar la articulación hasta esa porción para no golpearse con la porción superior del hueso. Ahí estamos viendo algunos detalles cómo se inserta el hueso allí. Veamos entonces, ahí está el trocánter mayor, ahí está el trocánter menor. Entonces vemos algunas partes del fémur que es necesario. Okay. Línea intertrochanteria, acuérdense, hay una cosa que se llama línea intertrochanteria y otra cosa que se llama cresta intertrochanteria. Esta es la línea intertrochanteria donde se inserta un ligamento, ¿okay? El ligamento iliofemoral. Ahí está el ligamento iliofemoral, se va a encontrar en la línea intertrochanteria. Por detrás se encuentra otra, vamos a ver aquí si lo muestra, esta de aquí. Esta es la cresta intertrochantérica para la inserción de músculos, ¿ok? Ahí vamos a ver la inserción de varios músculos en la cresta intertrochantérica. Lo vamos a volver a poner. Entonces línea intertrochantérica esta de aquí, ¿ok? Y entonces vamos a ver una más allá. Y esta es la cresta intertrochantérica. Okay, un detalle más, entonces estamos viendo cabeza del fémur, cabeza del fémur, cuello, trocánter mayor, trocánter menor, por delante de lo que es la línea intertrochantérica, esta es la cresta intertrochantérica. Esto de aquí es la tuberosidad del glúteo, es la tuberosidad del glúteo mayor. El glúteo mayor se inserta allí, vamos a ver. Entonces un poquito más. Ok, ahí está la tuberosidad glútea para el glúteo mayor, ok. Tuberosidad del glúteo mayor, y luego tenemos otro que es importante también para los músculos que vamos a ver allí. Esta es la línea áspera del fémur, línea áspera, ¿correcto? Entonces, repasando un poquito los elementos de aquí, vemos entonces cabeza, cuello, trocánter mayor, trocánter menor. Luego tenemos entonces línea intertrochantérica aquí, ahí está la línea intertrochantérica, y luego tenemos la cresta intertrochantérica.
¿ok? Y luego más abajo se encuentra la tuberosidad glútea y luego vamos a encontrar entonces la línea lineal. Ok, veamos una cosa más, todavía tengo unos minutos. Veamos ahora los ligamentos que se encuentran en esa zona y la articulación. Dime. De la línea glútea, perdón, de la tuberosidad glútea, después sigue la línea áspera. Sobre esa. La línea áspera viene hacia abajo, es una línea donde también vamos a encontrar la inserción de los músculos, sobre todo los iliotibiales, lo que se encuentra en la parte posterior del muslo, ahí se va a insertar, en lo que es la línea áspera. Ok, veamos ahora ligamentos, con eso voy a terminar, ok, ligamentos espera. Ok, vamos a ver ligamentos. Algunos los conocen bien, esto ya es en el hueso con ligamentos y músculos. Ok, entonces, del sacro hacia la espina ciática está el ligamento sacrociático, sacro-isquiático, ¿verdad? Luego del sacro hacia la tuberosidad encontramos el ligamento sacro-tuberoso. Ok, vamos entonces. Ahí está el ligamento sacrociático o sacroespinoso, como se llama, sacroespinoso. Luego tenemos entonces el ligamento sacrotuberoso, no sé por qué está sacrotuberoso ahí. Ok. Dejen de hablar, por favor, un momentito. Dejen de hablar, ¿ok? Permítanme. Entonces, este es el agujero ciático mayor y este es el agujero ciático menor. ¿Qué pasa por el ciático mayor? El piriforme, ¿qué más? Todo el plexo, el plexo sacro. Arteria vena, nervio glúteo inferior. El inferior y el superior también. Pero una es en el suprapremenal y una es en el infrapremenal. Claro, tiene que ver con el músculo piramidal, que es un músculo importante de esa zona. ¿Qué pasa por el agujero ciático menor? El nervio ¿El qué? El nervio pudendo dar la vuelta, aquí mira esto y todo, pero ¿qué sale a través del agujero ciático menor? Músculo. ¿Cuál? ¿Qué sale por el agujero ciático menor? Hay un músculo que pasa por ahí. ¿Un músculo? ¿Cuál es? ¿Qué? No, el coccyx está arriba. ¿Por qué? ¿Qué sale por el agujero ciático menor? ¿Ah? ¿El obturador cuál? ¿El externo o el interno? El externo, son dos obturadores, obturador externo y obturador interno. Es el obturador interno. Lo que le estoy comentando, eso es lo que pongo en el examen, eso es lo que voy a empujar y empujar y empujar hasta que quede bien en la cabeza. Entonces el nervio pudendo no. Ok, ahora vamos a ver el pudendo. El pudendo, lo que hace el pudendo, ok, lo que hace el pudendo es el pudendo entra aquí, da la vuelta a la espina y vuelve a entrar por el agujero ciático menor, pero no, o sea, simplemente le da la vuelta y ya entra por el agujero ciático menor para meterse al pubis. Yo estoy diciendo elementos que salen de la pelvis hacia la parte externa, hacia la parte posterior. ¿Qué sale? Es el músculo obturador. Perdón, el músculo obturador interno. ¿Okay? Músculo obturador y obturador interno. Okay. Y entonces, ¿qué más sale por ahí? Ok, hay dos músculos que están pegados al obturador interno que se llaman el gemelo superior y el gemelo inferior. Dime. Entonces en el foramen obturador igual van a pasar estos músculos o solo los nervios y la arteria. Estás hablando del foramen obturador, entonces estás hablando, uno es el nervio pudendo y el nervio obturador, esa es otra cosa, el nervio obturador, no es el nervio pudendo, no sé, a veces uno se confunde y me ha pasado lo mismo, Sueli, igual, a veces me confundo con los nombres, ¿ok?
¿Ok? Entonces, esto es el agujero ciático menor o el ciático menor. Ahora, miren lo que pasa con el agujero obturador. Espérame. Vamos aquí, ahí está, miren. Esta es la membrana obturatriz que está cubriendo casi completamente ese agujero grandote que se encuentra allí, que es el agujero obturado. Ese es el agujero obturado. Entonces, este es el espacio, el agujero obturado. Encontramos una membrana fuerte que está en la membrana obturatriz que está cubierta por los músculos obturadores, por dentro el obturador interno, por fuera el obturador externo, los dos como sándwich, los tiene la membrana de los dos, el obturador interno por dentro, el obturador externo por fuera. El obturador interno, ese obturador interno, una vez que está dentro de la pelvis, se sale de la pelvis por el orificio ese que hemos dicho que es el agujero inferior. O sea, si lo vemos desde este punto de vista, voy a ir un poquito para atrás. Miren, lo voy a poner aquí. Miren, el músculo obturador interno está allí y se sale de la pelvis a través de eso, su tendón se sale. La parte más gruesa está aquí, lo vamos a encontrar en la pelvis como un solo tendón que va hacia el trocante menor del trocante mayor del fémur, ¿verdad? Trocante mayor. Ok, ahora vamos al músculo, al nervio obturador. Okay. Por este orificio, todavía no quieres hacer como usted quiere. Espérame, ¿qué quiere? ¿No quiere hacerlo otra vez? ¿O yo lo voy a hacer? No, sí, sí sabe. Voy para allá. Ahí está. Ahí está. Miren, por aquí, por ese orificio, sale de la pelvis el nervio, ¿qué? El obturador. Una cosa es el nervio obturador y otra cosa es el nervio pudendo. ¿Okay? El pudendo es el que da la vuelta a la espina y se mete a la pelvis. El nervio obturador, que es rama del plexo sacro, plexo lumbar, el obturador. ¿De dónde viene el nervio obturador? ¿Del sacro lumbar o viene o sea, que son dos plexos? No es, lo hablamos como plexos lumbosacro, pero es el plexo lumbar desde arriba. L2, L3, ¿verdad? Ahí viene el nervio obturador. Ok, por ahí sale el nervio obturador y se va a ir a los músculos internos del muslo, que es el músculo aductor mayor, aductor menor y el aductor largo. Entonces el nervio obturador. Veamos lo siguiente. ¿Cuáles músculos, doctor? Los músculos de aductores, aductor mayor, aductor menor y aductor largo. Son los tres músculos que se encuentran ahí. Ok, veamos la articulación. Me interesa esto. Esta es la articulación del fémur. ¿Okay? Ahí vemos entonces la cavidad acetabular. Vemos entonces que parece, dice que es la superficie lunar. Vamos a ver allí por la forma que tiene. Okay, hay una superficie que no tiene la cápsula articular. Ustedes están viendo la articulación que está forrada por tejido articular, que es la cápsula articular. Hay una zona que no tiene cubierta. Y ahí en el centro se encuentra un ligamento que lo está mostrando el apuntador, que es el ligamento redondo del fémur. En un accidente automovilístico, sobre todo la persona que va al lado, el copiloto, generalmente a veces hasta tiene la pierna cruzada. Basta que tenga la pierna cruzada y que se peguen contra la parte anterior del automóvil para que se produzca una luxación posterior del fémur. ¿Qué pasa si se arranca el ligamento redondo? ¿Cuál es el problema? O sea, se luxa, es muy difícil, vamos a decir, arreglar esa articulación, esa luxación. A veces si hay una luxación de hombro, yo veo ahorita a una persona que se cae y tiene una luxación de hombro. Si es una luxación anterior, lo siento en una silla y le pongo el brazo en su lugar. O sea,
entre comillas, si uno sabe la maniobra es fácil hacerlo. En esta articulación no se puede. Los músculos son tan fuertes que no permiten, estamos dormir a la persona para que el fémur, que la articulación regrese a su lugar. Pero pasa un detalle, una vez que se sale la cabeza, se arranca el ligamento redondo y después de unos meses o años viene el problema, no es en el momento. Se produce una necrosis de la cabeza del fémur, lo se llama una necrosis avascular de la cabeza y hay que cambiar esa cabeza. O sea, la luxación no es el problema, es lo que viene después. Se pierde porque la cabeza del fémur está irrigada por una arteria que se llama la arteria de la cabeza, la arteria nutricia del fémur, entra por ese ligamento y va a dar una irrigación a la cabeza del fémur. Bien, entonces veamos entonces los detalles de esa cabeza. Ahí está el rodete, les decía que era una articulación que no tenía mucha profundidad, ahora vemos el rodete acetabular, que es un rodete grueso, es como un anillo grueso que va a permitir que la cabeza sea más grande. Vemos ahí el rodete. Y entonces ahora vamos a ver, ahí está, miren el ligamento. Ya salió el fémur, ahí está el ligamento redondo. Y de ese ligamento redondo se encuentra una arteria que es la arteria nutricia del fémur. Se arranca el ligamento, se arranca la arteria y se acabó la cabeza del fémur. Es una necrosis avascular, una necrosis. Dime. Y todo, y ya no va está irrigado solamente la cabeza, ¿no? Porque todo lo demás iba a estar irrigado. No, o sea, tiene otras irrigaciones, el fémur tiene otra irrigación, es un hueso demasiado largo. Ajá. Pero la cabeza está irrigada por la arteria nutricia del fémur que está en el ligamento. Entonces, una luxación causa una necrosis de la cabeza del fémur y el paciente después va a tener o problemas de artrosis en esa zona y probablemente llegar hasta un reemplazo de cadera. Y estamos hablando de reemplazo de cadera no en un viejo, estamos hablando de reemplazo de cadera en un joven que ha tenido una luxación de fémur. Ok. Bien, entonces ahí está el ligamento redondo. Vemos entonces la cápsula de la articulación, es muy fuerte, permite movimientos hacia ambos lados y vamos a ver cómo esa cápsula tiene esos ligamentos que van a permitir entonces que el fémur esté fijo al ilio en esa porción. Veamos un poquito más. Entonces ahí está la cápsula de articulación dorsal. Ahí está el ligamento isquiofemoral, acuérdense, el isquiofemoral en la parte posterior, ahí está el ligamento isquiofemoral, mírenlo. Y por delante vamos a encontrar el isquiofemoral. ¿Se acuerdan la línea, esa línea intertrocantérica? Ahí está el ligamento iliofemoral, mírenlo. ¿Okay? Ligamento iliofemoral adelante, atrás se encuentra el ligamento isquiofemoral. Ok, iliofemoral, isquiofemoral. Y luego vemos entonces el ligamento, este ligamento es más delgado adelante y más grueso hacia atrás. Va a ser más grueso hacia atrás. ¿Okay? Ahí está la inserción que tiene el ligamento iliofemoral y en la parte posterior la inserción del ligamento isquiofemoral. ¿Okay? Isquiofemoral. Y entonces, por último, veamos los movimientos. Miren los movimientos que hace la articulación. Hemos dicho que es la más móvil de todas, la más móvil. Y aquí les voy a poner el video de esta parte, del modelo que nos están mostrando aquí para ver cuáles son los movimientos, los 6 movimientos que puede hacer esta articulación. Veámoslos. Ahí va. Ok. Veamos entonces los movimientos de la articulación del fémur. Sí, es una cápsula. Sí, o sea, esa es la mayor que tiene. Pero recordemos los movimientos que hace, recordemos. Ok, ahí viene, estos son los, está mostrando simplemente para ahora nos va a dar la idea de cuáles son los movimientos que hace el fémur. Okay, bien, primero es flexión, ok.
Luego tenemos extensión, y ahí tenemos el segundo movimiento, extensión. Luego tenemos abducción y luego viene aducción. Ok. Y luego viene, entonces ahora viene entonces la rotación externa o rotación lateral, ok, y rotación medial. Vemos entonces, ok, ahora viene la última pregunta que les voy a hacer para 2 puntos para que lo piensen ahorita, ok. Entonces ahí están los movimientos que hace la articulación. Si yo tuviera un paciente que se ha roto la cadera, ahorita veo, me dice, se cayó la abuelita, y llego al lugar donde se cayó, ¿cómo sé que se rompió la cadera? La paro, la reviso todo, simplemente con verla, ¿cómo sé que se rompió la cadera? ¿Qué es lo que miro? La rotación de los pies. Muy bien, la rotación de los pies. ¿Hacia dónde se rota el pie? Ok, muy importante la rotación. ¿Cuáles son más fuertes? ¿Los rotadores internos o los rotadores externos? Los rotadores externos, ¿ok? Entonces, lo primero que vemos es el miembro está cortado, está más pequeñito, o sea, ni siquiera la toqué, simplemente veo, está esto, depende del esto, pero generalmente se rota el pie está rotado y el pie está rotado con la punta hacia adentro, ¿ok? Esto puede ser que haya rotación externa dependiendo de eso, pero generalmente se acorta y se rota. Basta con eso, ni siquiera la toco. Simplemente miro, ok, al hospital porque se rompió la cadera, ok. Ponen tus 2 puntos. Muy bien, nos vemos el lunes al examen 10 en punto. Muy bien. Ah, esto de aquí no, esto no. Recuerden su trabajo, recuerden el trabajo. Para ayer.